El jefe Giraldo fue el primero en acercarse. Reprodujo el audio, esperando escuchar bromas de adolescentes, pero lo que salió del aparato no tenía lógica. Primero, voces distorsionadas. Luego, gritos que parecían venir de debajo de la madera. Escuchamos risas infantiles, aunque la última vez que hubo niños en esa casa fue mucho antes de cualquier registro policial. Alguien susurraba, no en español, ni en inglés, ni en ningún idioma reconocible. Intentamos salir cuando la grabación empezó a emitir un chillido agudo. Pero las puertas, todas las puertas, estaban trabadas. El jefe intentó llamar por radio, pero el aparato solo repetía los susurros. En la cinta, una voz grave dictaba nuestros nombres. Todos, uno por uno. Después, el silencio se rompió. Algo caminaba por el techo, algo que nunca pudimos ver. Al final nos quedamos helados, escuchando el último segundo de la cinta. La policía decidió prohibir su difusión. Dijeron que era para protegernos, para proteger a la ciudad. Pero desde esa noche, todos empezamos a escuchar, en sueños, la misma voz de la grabación, diciendo que la noche aún no había terminado. Antes de continuar, respira hondo y asegúrate de estar en un lugar seguro. ¿Estás en casa? ¿La puerta cerrada? ¿Luces encendidas? Es importante, porque algunos relatos, incluso a través de una pantalla, abren grietas insospechadas entre un mundo y otro. Si alguna vez sentiste ese escalofrío inexplicable tras escuchar tu nombre donde nadie más debería hablar, este relato es para ti. Te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal si alguna vez experimentaste algo que la ciencia no puede explicar. Deja tu like si siempre resististe la tentación de escuchar grabaciones prohibidas. Y comenta tu ciudad y país para saber desde dónde desafías el misterio conmigo. No es solo curiosidad. Hay lugares donde la oscuridad nunca se disipa por completo y tu historia puede ser la próxima en ser contada aquí. Recuerda, la policía prohibió esta grabación por una razón. Pero hoy, aquí, vas a escuchar lo que nunca debió ser oído. Quédate hasta el final. Porque, como descubrirás, hay secretos que caminan en la noche. Y a veces, lo más aterrador, es que buscan nuevos oídos. El aire era más helado cerca de la casa. A medida que cruzábamos el umbral, la puerta parecía absorber el sonido, como si el espacio interior devorara cualquier eco. Las paredes, cubiertas de símbolos toscos y marcas de cera, despedían un olor dulzón y fúnebre. El suelo, cubierto de polvo y restos de madera podrida, crujía bajo nuestras botas. Sobre la mesa principal, descansaba una pequeña grabadora con la luz encendida, a pesar de los años de abandono. Uno de los agentes, Valdés, fue el primero en encontrar la grabadora. Nadie quería tocarla, pero el deber nos empujó. Presionó el botón de reproducción y el aire cambió instantáneamente. Nos miramos, esperando escuchar a jóvenes gastando una broma, pero lo que salió del aparato era otra cosa. Primero, un zumbido bajo, luego risas infantiles multiplicadas, y finalmente, el grito de lo que sonaba como una mujer pidiendo auxilio. Giraldo intentó ordenar silencio, pero en ese instante, los radios chirriaron y una voz extraña comenzó a pronunciar nuestros nombres, uno a uno, con una precisión de terror. Valdés intentó apagar la grabadora, pero el botón no respondía. Las linternas comenzaron a titilar, negra y blanca la luz, mientras afuera el viento se arremolinaba contra los cristales rotos. La casa empezó a vibrar. De la sala emergieron sonidos de pasos pesados hacia el techo. La radio solo emitía interferencias, y cada vez que alguien hablaba, la voz de la grabadora le respondía en su mismo tono, distorsionada y cruel. Uno de los símbolos pintados, un círculo con 3 líneas, parecía brillar como líquido bajo la luna. Fue entonces cuando algo impactó la puerta trasera, que se cerró de golpe y se trabó por fuera. Nadie dijo palabra. El comisario se puso pálido. Por primera vez vi el miedo puro en los ojos de un hombre que antes nada temía. La cinta seguía reproduciendo susurros, cada vez más altos, envolviendo la casa en un eco de locura. Valdés intentó abrir una ventana, pero el vidrio, aunque roto y podrido, no cedía. La grabadora comenzó a reproducir un sonido extraño, algo parecido a una respiración reptiliana, lenta y oscura. Giraldo gritó que nadie debía responder a las voces.
Fue lo más difícil. El aparato repetía nuestros nombres mezclados con frases como ven, abre, escucha, en lenguas que jamás habíamos oído. El agente Mendoza cayó de rodillas tapándose los oídos. Decía que una voz le hablaba dentro de la cabeza y que veía a niños corriendo en la sala aunque no había nadie más. Foco tras foco, las linternas parpadeaban, proyectando sombras alargadas que parecían moverse solas. La temperatura bajó drásticamente. El hielo se condensaba en las paredes y entre los símbolos aparecieron gotitas rojas. El miedo se apoderó de todos. El comisario intentó usar su arma para romper el vidrio, pero la bala se desvió, rebotando en una dirección imposible. La grabadora seguía funcionando y por primera vez emitió un canto gutural, una melodía que heló la sangre de todos los presentes. Nadie se movía. Ni siquiera el viento fuera parecía existir ya. El último susurro de la grabadora fue inconfundible. La noche aún no termina. Algo invisible golpeó el suelo bajo Mendoza, y el agente gritó como si estuviera siendo arrastrado por manos invisibles. Las radios por fin enmudecieron. Solo quedaron los gritos y los sollozos ahogados de quienes intentaban resistir. En la oscuridad absoluta, la grabadora dejó de sonar. El símbolo del círculo con 3 líneas se apagó. La temperatura subió, y finalmente la puerta se abrió sola. Afuera, la luna era mucho más brillante que antes. Ninguno de nosotros volvió a hablar sobre lo ocurrido. Pero esa noche, todos soñamos lo mismo. Una voz nos llamando. Y así empezó todo. La policía prohibió difundir aquella grabación. La cinta existe, y cada Halloween, alguien nuevo escucha su voz. La pregunta que jamás nadie ha respondido. ¿Quién grabó la última parte? La policía local decidió investigar los símbolos hallados en la casa. Un especialista en ocultismo llegó de la ciudad y al ver el círculo con 3 líneas, palideció. Dijo que ese signo nunca debía ser pintado en interiores, pues servía como portal para lo que no puede ser explicado. Pero nadie en la patrulla recordaba haber visto a alguien dibujándolos antes de entrar. Era como si hubieran nacido del propio miedo de la casa. Valdés, aún tembloroso, empezó a escuchar voces durante el día. Afirmaba oír niños riendo en la sala de interrogatorios. El psicólogo ordenó que fuera retirado del servicio, pero sus relatos contagiaron la inquietud. La alarma de incendios se disparó sola cada madrugada, y cada vez que alguien intentó reproducir el audio en la comisaría, los sistemas fallaban. El especialista en sonido analizó la grabación y descubrió una frecuencia oculta. Un canal subterráneo, tan bajo que solo los altavoces antiguos podían reproducirlo. Lo que escuchó lo dejó sin habla. Detrás de los susurros había una voz principal. Una voz que llamaba en intervalos a todos los nombres del equipo, seguida por ven, escúchame, abre. La prensa local supo del incidente y exigió respuestas. El comisario mintió. Dijo que era un caso de vandalismo y juego de adolescentes. Pero los rumores crecían. En cada Halloween, alguien en el pueblo relataba haber oído el zumbido de la cinta, aunque la policía jura que nunca fue difundida fuera de la sala de pruebas. Fue entonces cuando la grabadora se encendió sola en la oficina del comisario. Nadie la había tocado. El audio empezó a reproducirse a muy bajo volumen, y la voz preguntó, ¿quién está escuchando ahora? Giraldo rompió la cinta con sus propias manos, pero al hacerlo, una sombra fugaz cruzó la habitación y todos los presentes sintieron un frío cortante detrás del cuello. El aparato, ya destruido, seguía emitiendo pulsos eléctricos. Valdés, profundamente afectado, aseguró ver pequeñas manos golpear el cristal de la ventana. El equipo fue dispersado. Mendoza pidió traslado a otra ciudad. Lucía, la secretaria, renunció sin explicación. El audio, pese a los intentos de destruirlo, seguía apareciendo en discos duros y grabadoras antiguas. Nadie conseguía borrar el archivo por completo. Cada intento generaba una copia con el mismo nombre y fecha. 31/10/26. Los expertos en ocultismo recomendaron sellar la casa y sus alrededores. Así lo hizo la alcaldía, pero los vecinos juraban que, en noches de viento, se escuchaba la canción gutural emitida por la cinta, mezclada con risas infantiles saliendo de la tierra. El miedo se volvió endémico. La policía dejó de patrullar la zona. Finalmente, Giraldo dejó la comisaría también. Pero antes de irse,
Confesó a uno de los agentes que a veces, en sueños, veía el círculo con 3 líneas dibujado en su piel. Esa última confesión nunca fue registrada. El miedo, sin embargo, ya era parte del pueblo. Nadie abrió nunca más la cinta, o eso creen, porque cada año, en la noche de Halloween, un rumor atraviesa el pueblo. El portal, una vez abierto, no deja de buscar nuevos oyentes. ¿A quién le pertenecerá la voz que grabó la última parte? Y, lo más inquietante, ¿quién será el próximo en reproducir la grabación prohibida? Equipados con celulares y cámaras, logran ingresar por una ventana lateral. El interior espera intacto, frío y cubierto de polvo. El círculo con 3 líneas reaparece en una de las paredes, aunque nadie recuerda haberlo pintado. Bastan unos minutos para que encuentren en una cajonera rota la copia original de la grabación. La reproducen. El primer minuto es silencio. Risas de fondo apenas audibles y una distorsión oscura recorre el ambiente. Al segundo minuto, uno de los chicos, Paulo, advierte que algo camina por el techo. La linterna tiembla y la señal del celular desaparece por completo. Deciden salir, pero la puerta se traba como la última vez. El círculo en la pared parece brillar con cada intento de escape. Las linternas titilando a ritmo del audio. El archivo repite frases sin sentido, pero algunos nombres parecen surgir entre los susurros. Los chicos gritan pidiendo ayuda, pero nadie en el pueblo logra escuchar nada desde fuera. El audio reproduce una melodía gutural que, al principio, suena a canto infantil. Pero a medida que avanza, la voz infantil se transforma. Es más grave, más antigua. El círculo en el suelo emite vapor, y el ambiente se satura de un frío sobrenatural. La linterna cae y una sombra cruza la pared a velocidad imposible. Paulo grita que siente pequeñas manos rodeándolo, mientras el audio aumenta su volumen, pronunciando: «El portal no se cierra». El segundo chico, Lucas, intenta romper una ventana. El vidrio, como antes, no responde. Es como si el aire estuviera sellado por algo invisible y hostil. El color de la habitación cambia. Tonalidades grises y verdes emergen de la nada. El suelo vibra bajo sus pies. La tercera chica, Mariana, se arrodilla y empieza a rezar. Pero el audio la interrumpe, repitiendo su nombre en voz distorsionada. El círculo de la pared brilla con nueva intensidad y los susurros se multiplican, llenando el espacio hasta que parece que toda la casa respira. Consiguen apagar la grabadora a fuerza de golpes, pero el eco de las voces sigue flotando en los pasillos cada vez que tratan de moverse. Mariana logra abrir la puerta, pero el portal de la pared parece expandirse, como si retuviera a Paulo por el tobillo. El archivo reproduce, finalmente, un último suspiro. «Escúchame». Logran salir, dejando la grabadora detrás. Corren al pueblo, temblando y gritando, pero la gente los observa sin comprender. Sus celulares están muertos y la luz de las farolas parece más débil que nunca. Jamás podrán probar lo ocurrido. La grabación, el círculo y las voces quedan sepultadas en esa casa. Por días, los vecinos relatan haber escuchado llorar a niños en la madrugada. Nadie sabe si es verdad o si el miedo ha comenzado a fabricar nuevas historias. Pero, en el fondo, todos sienten que el portal, una vez abierto, escoge a quién llamar y cuándo hacerlo. Aún hoy, cada Halloween, siempre falta alguien en las calles del pueblo. Y solo el círculo con 3 líneas sabe a quién le toca escuchar la grabación prohibida. Los 3 jóvenes permanecen marcados tras su experiencia. Paulo se encierra en casa sin hablar. Lucas cambia de ciudad y Mariana asiste a sesiones de terapia que solo empeoran sus pesadillas. Todos intentan olvidar, pero los susurros vuelven cada vez que cae la noche. El portal del círculo con 3 líneas sigue brillando débilmente, como si esperara nuevos visitantes. La prensa local publica artículos que recomiendan no acercarse y que narran historias de objetos electrónicos funcionando solos en sus casas aledañas. Grabadoras, celulares y televisores encienden voces que no pertenecen a nadie del barrio. En Halloween, la ciudad entera parece apagarse. Las luces parpadean, los relojes electrónicos se detienen y los niños evitan salir incluso para pedir dulces. La policía recibe al menos una llamada por año sobre sombras dentro de la casa. Ninguna patrulla responde. La paranoia crece.
Personas aseguran oír pasos en los tejados y ver figuras pequeñas cruzando la calle a gran velocidad. El archivo original reaparece cada año en computadores viejos del ayuntamiento. La fecha y la hora coinciden exactamente con la primera reproducción prohibida. A las 3 de la madrugada, Mariana recibe una llamada desde un número desconocido. Solo escucha un susurro. Ven, escucha, abre. Paulo, en su aislamiento, es captado por una grabadora que no recordaba haber comprado. Al despertarse, encuentra el círculo con 3 líneas dibujado en la pared de su dormitorio y el audio de fondo repitiendo la melodía gutural bajo volumen. Lucas, desde otra ciudad, empieza a perder el sueño tras observar que su reflejo en las ventanas no corresponde con el movimiento real de su cuerpo. Cada noche, una voz infantil le pregunta si está listo para escuchar de nuevo la grabación. Los vecinos piden a la alcaldía derribar la casa, pero los obreros que intentan acercarse dicen sentir un frío paralizante y huir antes de tocar siquiera la puerta. La construcción queda intacta, perpetuando el misterio y el miedo colectivo. La última noche de brujas, un grupo de jóvenes desafía las recomendaciones y transmite en directo desde la calle frente a la casa. A mitad de la transmisión, todos los espectadores escuchan la melodía gutural. Sus dispositivos electrónicos empiezan a fallar, congelando la imagen justo cuando una sombra cruza el fondo. El misterio alcanza tal magnitud que los habitantes del pueblo comienzan a migrar lentamente. Los nuevos vecinos nunca escuchan sobre la grabación, pero cada año, exactamente a la misma hora, alguien parece desaparecer mientras cruza la calle delante de la casa maldita. En las noches más frías, el portal sigue buscando nuevos oyentes. Y la pregunta persiste: ¿quién grabará la próxima parte de la cinta? Los sobrevivientes al misterio guardan el mismo secreto. Los sueños nunca han vuelto a ser los mismos. A veces despiertan creyendo escuchar la melodía gutural o ver el círculo con 3 líneas ardiendo en la oscuridad de sus paredes. Sienten frío incluso en las noches más cálidas, porque el miedo que se filtra por el sonido jamás puede ser destruido, solo transmitido. Si has llegado hasta el final, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu historia importa. Quizás, en alguna noche de brujas, seas tú quien oiga el archivo prohibido. O tal vez tu nombre ya haya sido grabado en el próximo susurro. Suscríbete para mantenerte a salvo, porque lo único que protege de la grabación es que nunca se escuche solo.